Otro tipo de establecimiento diferente y también legal relacionado con el cáñamo es el grow shop. Aquí los dependientes son especialistas en el cultivo de la marihuana y enseñan a sus clientes todas las técnicas. Venden los productos necesarios para su cultivo doméstico, pero nunca la planta en sí, lo que sería ilegal. En solo 3 años se ha pasado de no haber ni un solo grow shop en España a abrirse más de 300. También existe una revista mensual llamada Cáñamo que se vende en kioscos. Esta publicación está dedicada al cultivo y consumo de la marihuana y a las actividades de los movimientos pro legalización del cannabis. Tiene una tirada de 60.000 ejemplares mensuales. La revista Cáñamo nace a instancias de una búsqueda de la normalización del concepto de la cultura del cannabis, como es su título de cabecera, ¿no?, de la revista. Y nace desde el asociacionismo, desde la asociación de aquí de Barcelona, ARSEC, en una asamblea multitudinaria de más de 500 socios que mantuvimos a finales del 96, propuse el que se hiciese una revista normal, de venta en kioscos, y que superásemos el periodo que yo llamaba panfletario, aquello de andar con papelitos fotocopiados y tal, ¿no? La Asociación ARSEC de Barcelona defiende la legalización y normalización de la marihuana y hace especial hincapié en su uso terapéutico. Cuenta con un grupo de médicos y psicólogos voluntarios para orientar a los enfermos que acuden a la asociación. Les informan sobre si la marihuana puede o no aliviarles en su caso concreto. Bueno, pues nada, yo he venido aquí porque me habían hablado de esta asociación, de que derivado del cannabis o algo, pues te aliviaba los dolores de la artrosis. Empecé a tomar pastillas para dormir porque no podía dormir, no había manera, a las 3, las 4, las 5. Me dijeron, vino un amigo, me dijo, se ha acabado porque entré en una depresión total. Me dijeron que empezara a fumar, yo como no tenía costumbre, pues empecé así un poquito y nada más que fumaba por la noche 3 caladas. O sea, a mí un pitillo me dura unas 5 noches. Ya ves lo que fumo. Ahora estoy muy mal porque no tengo ni que fumar, ni tengo nada, ni cómo conseguirlo. En la calle es caro y además yo en la calle no voy a comprar la porquería que se vende. Entonces sigo ahora con mis dolores de manos, que es a lo que he venido hoy a la asociación. Un informe del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos indica que el cannabis contribuye a reducir las náuseas, la pérdida de apetito y el malestar general. Además, alivia los síntomas de enfermedades como el glaucoma, asma, epilepsia, anorexia, depresión, esclerosis múltiple o SIDA. También se ha mostrado eficaz en curas de desintoxicación de opiáceos y alcohol, porque mejora el estado físico de las personas que sufren estas y otras enfermedades, incluidos los dolores producidos por accidentes en la médula espinal o traumatismos cráneoencefálicos. Cuando hablamos de usos terapéuticos nos olvidamos del gran uso terapéutico de esta planta, que es mejorar el estado de ánimo y hacer que las personas, pues bueno, sus efectos relajantes, sus efectos sobre el humor, la risa, que es bueno reír. Según informes del Plan Nacional sobre Drogas, la acción de la marihuana sobre el sistema nervioso es inmediata y se prolonga entre 2 y 3 horas. Produce relajación, desinhibición, somnolencia, alteraciones sensoriales y pérdida de la noción del tiempo. Provoca apetito y sensación de boca seca. Su consumo diario puede entorpecer el aprendizaje, la concentración, la memoria y la coordinación psicomotora. Los únicos efectos negativos que tendría su uso sería que reduce la capacidad de concentración y reduce lo que es la memoria inmediata, la memoria de uso, sin deterioro de la memoria a largo plazo. Es decir, únicamente bajo sus efectos se produciría una disminución de la memoria de uso inmediato, pero no hay efectos a largo plazo. Hay estudios de farmacovigilancia, estudios epidemiológicos a largo plazo, y se ha visto que los consumidores de cannabis no tienen deterioro cognitivo respecto a otros grupos de personas que no consumen o personas que consumen otro tipo de sustancias.
El profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Ramos, y otros investigadores insisten en que nada tiene que ver la investigación médica con los consumos recreativos del hachís y la marihuana, que pueden provocar problemas físicos, psicológicos y sociales. Puede ser que no cause una enfermedad muy grave, pero puede ser que contribuya, por ejemplo, a alteraciones en la aparición de la pubertad, en el desarrollo, en relaciones con anorexia, que son enfermedades relacionadas con hormonas, ¿no? En el animal de experimentación origina unas modificaciones que lo hacen más receptivo al consumo de morfina, al consumo de cocaína, a la combinación con otras drogas. Otros efectos negativos que se apuntan en el Plan Nacional sobre Drogas son ataques de ansiedad, cefaleas, sensación de enloquecimiento, arritmias cardíacas, bajada de glucosa e irritación de bronquios, sobre todo si la marihuana o el hachís se mezclan con tabaco. Los estudios longitudinales realizados sobre consumidores empedernidos de marihuana, en los cuales al cabo de X años aparece patología psiquiátrica, aparece una mayor incidencia de esquizofrenia o aparece un tipo de psicosis particular que se ha asociado con el uso del cannabis, que es la psicosis cannábica. Pero también revisas literatura, en las mismas revistas, otros estudios de otros autores y se encuentra que dicen justamente lo contrario. La mayoría de las investigaciones médicas que se realizan en España y otros países con cannabis y derivados están encaminadas a buscar soluciones paliativas que mejoren el estado general de los enfermos. También hay investigadores que buscan en el cannabis soluciones curativas para enfermedades tan graves como el cáncer. Hemos conseguido, por ejemplo, implantar tumores humanos en ratones y hemos visto que los cannabinoides también funcionan para detener el crecimiento. Manuel Guzmán es un biólogo de 38 años que investiga la acción de los cannabinoides en el tratamiento del cáncer cerebral. Este investigador ha conseguido demostrar en ratas que hay determinados cannabinoides que erradican los tumores cerebrales. Nuestro grupo de trabajo empezó a investigar los efectos que los cannabinoides, los compuestos activos de la marihuana, tienen sobre el crecimiento de células tumorales del cerebro hace aproximadamente 3 años. Y durante estos años, el proyecto que hemos llevado a cabo ha conseguido demostrar que tanto en células cultivadas en el laboratorio como, lo que es más importante, en modelos animales de tumores cerebrales, los cannabinoides detienen el crecimiento de estos tumores, incluso en algunas ocasiones producen su erradicación. Este ensayo clínico estaría basado en la utilización de una sustancia cuya principal ventaja, creo yo, es que, comparado con otras quimioterapias experimentales, no posee efectos colaterales muy notorios. Es decir, sería una terapia muy suave. Una cuestión que sí es más o menos engorrosa es conseguir estos compuestos, en el sentido de que al ser componentes activos de una droga ilegal, tienen que pasar por una serie de filtros antes de ser utilizados, una serie de permisos, una serie de compromisos que tenemos que firmar nosotros con el organismo, el laboratorio que nos suministra el compuesto, pues para asegurarles que los vamos a utilizar en estos experimentos, que vamos a controlar cómo se utiliza la sustancia, que no nos la vamos a tomar nosotros, es decir, esas cosas, ¿no? Sí existe quizá, a lo mejor, una cierta, a nivel social, una cierta reticencia con estos compuestos, como decía, pues simplemente por el hecho de ser componentes activos de la marihuana y no ser componentes del tomate o del romero o de la encina, ¿no? Los países que forman la Unión Europea no cuentan con una legislación común en el caso del hachís y la marihuana. En Bélgica, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, España y Portugal está autorizado solo su consumo privado. Según las estadísticas manejadas por el gobierno holandés desde que quedó regulado el comercio de sustancias como el cannabis, el número de drogodependientes en Holanda ha descendido hasta el 1,4 por 1000. En España, según las últimas encuestas, de cada 1000 habitantes, 3 son drogodependientes. Los ciudadanos quisieran que nosotros aplicáramos las leyes sintonizando mucho más con lo que es la opinión pública general. Y si eso ya es difícil hacerlo en otros ámbitos delictivos, como son los delitos contra la propiedad o los delitos contra las personas, en el campo concreto del tráfico de drogas, aún la experiencia práctica demuestra que es mucho más complejo. Por desgracia tenemos que hacer los jueces, y yo espero que así sea en el futuro, un esfuerzo de adaptación de nuestra capacidad de interpretación de la ley a aquello que los ciudadanos esperan de los jueces. Según el Observatorio Español sobre Drogas, el cannabis es la droga ilegal más consumida en España y en el conjunto de los países de la Unión Europea.
En 10 años, el número de jóvenes fumadores de hachís y marihuana se ha duplicado. Y los investigadores advierten sobre los peligros de la banalización del consumo de una sustancia que, aunque se encuentre en el grupo de las drogas blandas junto al alcohol o el tabaco, no deja de ser una droga con efectos psicoactivos. Un dato. El consumo de marihuana crece entre los jóvenes en la misma proporción que disminuye el del alcohol. 5000 años después, la marihuana sigue siendo la hierba de la discordia.